presentación que voy a realizar hoy quiere mostrarles técnicas modernas que se están utilizando en el mundo y por suerte en Chile ya se han empezado a utilizar, y van desde la aislación sísmica, la disipación de energía y sistemas expertos de detección de daño en forma automática. Y espero que me dé el tiempo para ver todos los temas. Bueno, ustedes deben saber, bueno, nosotros estamos, aquí está Colombia, acá está Chile, que es un territorio, un país que tiene un promedio de ancho de 150 kilómetros, ¿eh? Un espagueti en Sudamérica realmente. Y tanto Colombia como todos los países del cinturón de fuego estamos expuestos a terremotos. Si ustedes hacen el ejercicio en los sitios web, que hay varios, donde uno dibuja, por ejemplo, 1 mes de sismicidad, aparece esta figura. Si dibujo 1 año de sismicidad, cualquiera, nuestros países prácticamente desaparecen, ¿no? Tenemos una tasa de eventos sísmicos gigantesca, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros, seamos del tipo que seamos, la especialidad que seamos, vamos a estar expuestos como personas y todas nuestras obras van a estar expuestas a terremotos. En el caso chileno es el caso extremo. Si uno hace un recuento de terremotos magnitud 8 o superior solamente, desde el año 500 hasta el 2010, tenemos más de 40 terremotos, magnitud 8. Quiere decir que tenemos un terremoto muy destructivo que abarca un área muy extensa, al menos cada 15 años. Y la verdad es de que tenemos un terremoto dañino en el territorio, un magnitud 7, 7,5, cada 5 años, y un magnitud 8, este es 8,5, cada 10 años. La responsabilidad civil nuestra, de los ingenieros civiles estructurales, es de 10 años, y la de los arquitectos es por 5 años, y de especialidades e instalaciones es de 3 años. Es decir, es imposible prácticamente de que hagamos una obra que no sea aprobada por un terremoto magnitud 7, y muy probable en nuestra vida profesional vamos a tener el terremoto de diseño afectando nuestra obra. Es decir, es clave en el diseño de infraestructura, por lo menos en Chile, el considerar el terremoto y el terremoto severo. Esto llevó a todos, tanto arquitectos como ingenieros civiles, a abandonar estructuras que son propensas al daño repetitivo, por ejemplo los pórticos. Estructuras como esta, translúcidas, ¿ya? En el cual la rigidez está dada por vigas y columnas, y que después el arquitecto y la especialidad quedan con paredes débiles, que supuestamente no tienen un uso estructural, o ascensores o ductos, que van a verse afectados por deformaciones de la estructura o por aceleraciones, no les exceden colocar en este tipo de estructuras. Un magnitud 7 cada 5 años va a ser de que todos los arquitectos estructurales estemos ante juicios que se hacen comúnmente, dando respuesta y estando obligados a reparar fisuras y paralizaciones, ¿ya? Así que abandonamos esto, pero muy tempranamente en nuestra cultura de diseño. Y prácticamente desde 1920 en adelante usamos muros estructurales o placas estructurales o elementos estructurales que controlan la distorsión, ¿ya? Y nos fuimos al extremo opuesto, que es hacer estos como panales de abejas, que podemos efectivamente ponerlos de lado y no se van a dañar, ¿ya? Ahora es todo un desastre desde el punto de vista funcional. Primero acumula muchísima humedad, nadie puede clavar un clavo, y olvídense botar una pared, porque no hay ninguna posibilidad de modificar espacio. Es decir, el extremo de la seguridad nos impide ser funcionales. Pero funciona y nosotros estamos asegurados ante la justicia, digamos, de que no vamos a tener problemas. Y por mucho tiempo hemos diseñado este tipo de edificios y han dado excelentes resultados en terremotos, ¿ya? En el terremoto reciente del 2010, que fue un magnitud 8,8, el sexto más grande que se registró en el planeta, tuvo una longitud de ruptura, es decir, de 500 kilómetros de largo por 50 de ancho, y un área de afectación con aceleraciones de la gravedad más allá del 30% de la gravedad en un área de 600 kilómetros por 200.
abarcó a 8 millones de personas y los centros más poblados del país. Y a pesar de que este terremoto fue muy severo, el sexto más severo, el daño en infraestructura con manos de ingeniería fue menor al 1%. ¿Ya? La pérdida económica fue de 30.000 millones de dólares, pero el número de edificios dañados severos fue 50. ¿Ya? El número de edificios colapsados fueron 3, ¿ya? De un universo de edificios de más de 10 pisos de más de 2.000. ¿Ya? Lo que sí hubo mucho daño fue en viviendas de adobe o de albañilería sin refuerzo, que están prohibidas por la norma y eran residuales de otra gente. Es decir, en general, con este sistema estructural logramos proteger la infraestructura y parte de la vida. En este terremoto murieron 580 personas. De esas 580 personas, 180 murieron directamente en el tsunami. ¿Ya? Hubo 200.000 casas destruidas de adobe y de albañilería, que fue la que mató la mayor parte de la gente. Obras con ingeniería mataron 16 personas. O sea, de las 580 personas muertas en el sexto terremoto más grande del mundo, solo errores de ingeniería o problemas de ingeniería contribuyeron a un número muy menor, igual preocupante. Las personas que están involucradas en estas obras están en este momento en juicio. Pero logramos presentar en cierta manera de forma exitosa. Y el terremoto fue muy severo. Tuve la oportunidad de estar ahí, por supuesto, y este es un típico terremoto chileno, en el cual tenemos larguísimas duraciones. Por ejemplo, este es un registro de aceleración con las dos componentes horizontales y la vertical. Este es el tiempo, estos son 2 minutos, ¿ves? 120 segundos. Entonces, la verdad que uno empieza a sentir el temblor desde aquí el segundo 20 y deja de sentir el temblor 100 segundos después, como mínimo en este lugar que es una zona costera, Viña del Mar. Pero de esa vibración, cerca de 30 segundos, ustedes cuenten hasta 30, fue vibración severa. Uno no podía caminar, no podía levantarse, el contenido de las casas salió volando de un lado al otro y era una sensación bastante angustiante y fuera de control. A pesar de esta severidad, funcionó todo bien, excepto que perdimos 30.000 millones de dólares. ¿Y cómo perdimos tanto dinero si tuvimos tan poco daño en estructura? Porque lo perdimos en los contenidos, en los elementos arquitectónicos y en la operación. Es decir, el daño en todo lo que contiene un edificio, ¿ya?, impidió que ese edificio siguiera funcionando, o esa oficina, o esa industria. Y esto generó la pérdida económica. Y estas son escenas típicas que se repitieron en muchísimos lugares. La dillería de estas de yeso, sin ningún tipo de refuerzo. La caída de esto causó bastante herido. La caída de fachadas prefabricadas. En este lugar murieron 2 obreros que estaban trabajando dentro de la industria y como sintieron mucho movimiento salieron fuera de la industria y les cayeron las fachadas en el momento que iban huyendo. Y el daño a los contenidos, que son prácticamente imposibles de controlar. Ni hablar una escena de esta que es la universidad en el sur de Chile, la Universidad de Concepción. Acá, increíble, pero no hubo muertos, pero por supuesto sí hubo heridos. ¿Ya? Entonces, este daño es muy difícil de controlar. Si nosotros tenemos las técnicas y ustedes aprenden en la universidad cómo diseñar para que algo no colapse o para que tenga un daño controlado. Pero ya los elementos arquitectónicos, los elementos industriales, ascensores, ductos, ¿ya?, es más difícil la protección. Y mucho menos si queremos garantizarle que el individuo esté dentro de una estructura en una forma pacífica, es decir, que no sienta de que el edificio se le va a venir encima. Y la manera de resolver ese problema ha sido en Chile en este momento copiando otras tecnologías desarrolladas en Japón, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, en legislación física. Este es un caso que no es chileno, pero yo sé que ustedes ya tuvieron una charla sobre legislación, así que en las notas que levanté a la web había mucho más legislación, ahora lo saqué para no repetir, la idea es que mostrarles distintas cosas, así que aparte de legislación me voy a referir menos y voy a tomar puntos que creo que no fueron cubiertos en la charla de ayer,
pero sí ver otras técnicas que estamos usando. Esta no es chilena, pero sí muestra el ejemplo básico en el cual podemos aislar prácticamente cualquier cosa, estanques de agua, por ejemplo, con este tipo de fase o plano en el cual generamos un espejo a la energía del movimiento. Esto, cuando uno lo ve en laboratorio, digamos, y voy a mostrarle algunos ejemplos de laboratorio, lo que está haciendo este aislador es poniendo un espejo al movimiento. Deja pasar un solo tipo de energía y esa energía la controla en el sector de la aislación y por lo tanto esta estructura, en este caso prácticamente se mueve casi como un cuerpo rígido, ¿ya? Y al moverse como un cuerpo rígido no hay deformaciones de los elementos, hay daño estructural leve y además este movimiento cuerpo rígido es de periodo muy largo, es decir, el movimiento es muy lento. Por lo tanto, las aceleraciones son muy bajas y uno puede estar parado efectivamente en un sitio aislado durante un terremoto severo y no sentir prácticamente ninguna vibración que le impida el movimiento y una operación casi normal. Estas técnicas de aislación sísmica se han usado no solo en edificios, como vieron ustedes, también en la industria, en forma masiva, porque tienen otras ventajas. Por ejemplo, una torre de explotación petrolera sobre aisladores sísmicos tamaño gigante, por supuesto, y aguantan todo este peso. ¿Cuál es la gracia de los aisladores? Los aisladores son capaces de tomar deformaciones del terremoto, pero además tomar las deformaciones por temperatura, por asentamientos diferenciales permanentes y grandes desplazamientos. Estamos hablando de 1 hasta 2 metros. Hay aisladores que resisten desplazamientos hasta de 10 metros. Es decir, todavía mantienen la carga gravitacional, todavía trabajan sísmicamente, todavía son efectos de sismo y permiten el acomodo de estas fundaciones que están, por ejemplo, al lado de 2 fallas, 2 caras de una misma falla o en asentamientos de ladera por deslizamiento. Por supuesto, hay un límite para todo. Y el caso también se puede llevar hasta aislar estatuas, y les voy a mostrar algunos casos, creo que puse algunos de ellos, en el cual podemos aislar desde grandes estructuras como la que vimos recién, hasta pequeñas estructuras y salas de control, computadores, lo que ustedes deseen. Es simplemente la decisión de evitar que entre el sismo o la vibración al sistema que queremos proteger, sea un edificio, una estructura, un equipo o un componente arquitectónico. Cosas como este, por ejemplo, ya en Chile ya tenemos un estanque de gas natural licuado aislado con 80 metros de diámetro, ¿ya? En el cual esperamos que la aislación impida, digamos, que se quede una ola dentro del estanque que rompa las paredes. Esto es totalmente factible y la técnica está lo suficientemente desarrollada para que sea un cálculo relativamente sencillo y muy confiable. Y sobre confianza es lo que quiero hablar. Aparte de la aislación, que ya es esta introducción, quiero mostrarles algo novedoso, que precisamente en noviembre de este año en Medellín va a haber el primer congreso latinoamericano, que es sistemas automáticos de detección de daños en obras civiles. Es decir, instrumentar taludes, instrumentar fundaciones, instrumentar estructuras, en la cual a través de vibraciones somos capaces de evaluar de forma automática, ¿ya?, qué es lo que está ocurriendo con esta estructura y si tiene daño, deterioro o tiene un comportamiento anómalo. Y voy a mostrarles algunos casos de este tipo, y esto es un paralelismo con lo que uno hace cuando está yendo al doctor, tiene algún problema, le hacen exámenes, hay un diagnóstico de un experto y hay una cura. Esto no lo estamos haciendo, pero sí, los tres ya somos capaces y tenemos ejemplos y ustedes les voy a dar una dirección de internet en el cual pueden jugar con algunos edificios que están ya siendo monitoreados en tiempo real en este fondo. Y esta es la presentación que les voy a dar ahora. Bien, esta es una introducción. Aislación sísmica y sistemas de protección en general, lo que quieren entonces es llevar un nivel superior al que ya obtenemos con técnicas normales. Nosotros somos capaces, con las técnicas clásicas de diseño y clásicas de análisis,
son capaces de diseñar algo que tenga daño moderado o daño nulo a nivel de estructura, ¿ya? Eso no está en cuestionamiento, no estamos eliminando esa situación. Lo que estamos haciendo es llevar la posibilidad de proteger la inversión, de proteger la operación de un sistema, agregando dispositivos. Estos dispositivos son o de aislación o de disipación de energía, ¿ya? Y estos dispositivos pueden ser más caros o no, incluso pueden llegar a generar una estructura más económica, y ya lo hemos hecho, que una estructura tradicional. Entonces tenemos los aisladores esencialmente de base, que son estas capas de goma que vieron ayer, más otros elementos que, a diferencia de estos elementos, se ponen dentro de la estructura y son capaces de tomar una estructura que está vibrando con un sismo y convertir esa energía mecánica que está dentro de la estructura en calor. Y lo hacen muy rápidamente. Entonces, la estructura vibra, yo pongo este dispositivo que es como un amortiguador de motocicleta, digamos, y a través de fricción yo soy capaz de convertir esa energía en calor, tirarla al aire y hacer que la estructura se detenga antes y ojalá que tenga amplitudes mucho menores. La aislación técnica tiene también subgrupos. Ya tenemos la aislación más difundida, que es la que está basada en aisladores elastoméricos, es decir, con goma, ¿ya? Goma natural tratada. Y hay, de hecho, y lo que se hace es lo que vemos acá, dos placas de acero que se anclan a la estructura, hasta la fundación estaba a venir otro piso, y entre medio de ellas hay una serie de capas de goma y acero vulcanizadas. Pueden estar con núcleo de plomo, como lo vamos a ver más adelante, o la misma goma, haberle echado un poco de negro de humo, se llama, alguna sustancia, un polvillo que hace que tenga mucha fricción a la goma y disipe energía a través de la fricción interna sin estar en el núcleo de plomo. Y también hay sistemas netamente friccionales, como los que vieron ayer. El primer edificio aislado en Chile es del año 1992. ¿Cómo introducimos esta tecnología en Chile? Fue un proceso larguísimo, de más de 13 años de investigación y mucha gestión. Y lo que hicimos fue en el año 92, en la Universidad de Chile, en la cual pertenezco, un edificio muy pequeño, de 6 metros por 10 metros, que es este de acá, que se montó sobre 8 aisladores de goma, que se ven aquí, de 30 centímetros de diámetro. Cada uno de estos costaba cerca de $1.500 y fue hecho en Santiago, con un proceso bastante sencillo que es público. No hay, nada de esto está patentado. La verdad que cualquier fábrica de neopreno puede generar este tipo de productos, ¿ya? Hay que tener un control de calidad severo, eso sí, después, pero en términos de la complejidad misma del caucho, no es complejo. Se pusieron acá uno, otro, dos en este centro, que es lo que vemos acá. Y este edificio, que es de 4 pisos, se instaló, es un edificio idéntico a otro tradicional, y estos dos se instrumentaron para ser un ejemplo para la comunidad. Se hicieron muchísimos experimentos sobre este edificio para garantizar que iba a funcionar bien. Los aisladores se ensayaron en Chile y en Estados Unidos, y el edificio mismo, por ejemplo, uno de los ensayos que hicimos fue amarrarlo con un cable a este otro edificio y con un tecle o con un sistema mecánico juntar los dos edificios. Llegamos a desplazar este edificio 10 centímetros, porque está sobre goma, por lo tanto es mucho más flexible, y cortar el cable y dejar que vibre, ¿ya? En este proceso aprovechamos de poner al ministro de Vivienda dentro del edificio para que viera la ventaja de esto. Y estuvo muy contento y fue un gran promotor del sistema. La verdad que él tomó los primeros para hacer este experimento y desarrollar la industria en Chile de este tipo de tecnología. Luego pusimos sensores, y como hay un temblor magnitud 4, alrededor de 6 o 7 veces a la semana en Chile, nosotros tenemos sensores, y ya ni lo sentimos, pero los instrumentos sí, que están permanentemente vibrando el edificio. Y tenemos más de 300 sismos, desde nada hasta muy severos en este edificio. Y lo hemos procesado permanentemente y hecho público, de tal manera que la gente tenga confianza en este tipo de estructuras de que sí funciona. Además, estos edificios son ocupados. Después de 11 años que hicimos este edificio, logramos, entre 8 personas,
escribir una norma que fue aceptada por el gobierno y ahora es la norma que se utiliza para diseñar este tipo de estructuras. Pero tuvimos que estar 11 años con ensayos para demostrar de que éramos capaces de diseñar esto y que además era un sistema robusto. Gracias a esto diseñamos este edificio, que es el más grande que todavía está diseñado. Nosotros participamos en la parte de vulnerabilidad. Este es un edificio que demuestra las habilidades esta es la maqueta de un hospital que tiene 130 metros de largo por 100 de ancho, que es un solo bloque de hormigón montado sobre 164 aisladores fijos. Este edificio es muy grande, aquí se ven los aisladores en el proceso constructivo, y tiene la gracia de que los aisladores permiten construir grandes volúmenes de hormigón sin juntas constructivas. ¿Por qué? Porque el fraguado, la retracción del hormigón y las dilataciones térmicas las toma la goma. Simplemente es como que el edificio estuviera sin restricción y por lo tanto no se fisura. Y esto tiene muchas gracias, digamos, entre ellas es que el mantenimiento de las juntas de construcción y dilatación siempre son un problema, en este caso no las hay. Y además pasó el temblor, ya el terremoto de diseño, ya ocurrió en el 2010, que lo habíamos hecho en el 2003, 2010 ocurrió el terremoto de diseño, no tuvo ninguna paralización, el hospital siguió funcionando sin ningún tipo de daño. El edificio tradicional, que es este que está acá, porque el aislado es este cuadrado, sí sufrió daño y salió de función como 15 días. También hicimos una línea elevada de metro y puentes como este, de 385 metros de largo, montados sobre aisladores que se ven acá. La gracia es de que esta viga es continua, no requiere junta. Un puente sin junta, excepto los extremos. ¿Por qué? Porque el aislador acomoda todos los problemas térmicos y de distinta altura de las tetas, permitiendo este tipo de construcción. Es decir, tiene ventajas constructivas muy grandes. Todos estos están en zona epicentral, particularmente y no tuvieron ningún tipo de daño en el terremoto, el sexto más grande del planeta. Este es el aislador típico, tiene con núcleo de plomo, como vieron ayer, tiene capas de goma y capas de acero, un núcleo que uno dimensiona de acuerdo a la energía que quiere disipar. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo que hace el aislador es generar una interfase plana o irregular, muy flexible en relación a la estructura, que hace que ésta se comporte como un cuerpo rígido. Eso hace primero de que llevamos a periodos muy largos el edificio, y este es un efecto de demanda física, este es el periodo, y esta es la demanda de aceleración absoluta en este caso. Entonces, si el edificio en base fija tiene un periodo corto, muy rígido, está por acá y tiene demandas altas, cuando yo flexibilizo, lo llevo a una zona de demandas muy bajas y por lo tanto prácticamente lo diseño por cortantes mínimos o condiciones arquitectónicas mínimas. Por lo tanto, reduzco mucho la estructura. El inconveniente que tiene es que cuando yo lo flexibilizo mucho, se deforma mucho, pero si le meto amortiguamiento, disminuye el amortiguamiento, motivo por el cual pongo el amortiguamiento. El amortiguamiento no es necesario si no hay problemas de deformación, ¿ya? Porque el aislador en sí refleja la energía, no permite que ingrese, no es que la disipe, no es un disipador. Con el núcleo de plomo es un disipador, ¿ya? Y esto es lo que pasaría con la estructura normal. Ahora, esta película la vieron ayer, así que me la voy a saltar, pero demuestra el comportamiento de un aislador durante el terremoto de Japón del 2011, que tuve también la suerte de estar ahí porque estaba de visita en el centro de experimentación de tsunami. 40 minutos antes de que viniera el terremoto, que estaba en Tokio, pasé el terremoto, he pasado el quinto y el sexto terremoto más grande en zona. Así que estoy contento, además de bastante otros terremotos. Me perdí el de 60, porque era el más grande. No ocurrió. Lo interesante, estábamos justo en marzo, 11 de marzo del 2011, estábamos en el centro de simulación de tsunami más grande del planeta. Estábamos viendo la ola más grande que se puede generar en un laboratorio. Éramos 10 peruanos, 2 chilenos y muchos japoneses. Viendo la ola. Y la ola más grande que se podía generar en este laboratorio, que era el más grande, era 3 metros.
Y cuando vimos avanzar la ola, porque uno se pone al lado y la ola pasa por el costado en un canal especial, y ponen un muro de hormigón para demostrar las fuerzas de la ola, y efectivamente la ola de repente pasó y rompió el muro como si fuera nada, ¿ya? Nosotros quedamos impresionados. 45 minutos después salimos afuera y nos avisaron por el teléfono de que la ola venía de 10 metros. Con una cerveza les cuento cómo salimos de eso, pero salimos, obviamente. Pero acá la gracia es que el aislador funciona. Ha funcionado en Japón con 2.000 edificios aislados, ¿ya?, que estuvieron en la zona del terremoto. Incluso edificios aislados que fueron primero atacados por el terremoto y luego por el tsunami, ¿ya? Edificios altísimos, de 44 pisos. Los edificios aislados no necesitan ser edificios bajos, ¿ya? Y esto era el cuento hasta el año 95. Después de eso, edificios altos. Nosotros les voy a mostrar el edificio más alto que hemos diseñado en mi oficina, es de 33 pisos, que está todavía en proceso. Pero los aisladores funcionan, ¿ya? Y los pueden hacer en casa, y eso es bueno. ¿Por qué funciona? Porque no existe un solo aislador, por la cultura que se ha generado, que vaya a obra, pero sin haber sido ensayado. Es decir, existe una garantía absoluta de lo que se lleva a obra funciona para el diseño, el mismo diseño que ustedes han hecho. Es decir, se diseñan para que no tengan daño, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, las especificaciones técnicas, si diseñamos para que un edificio se deforme 40 centímetros con los aisladores, agarramos el aislador y lo ensayamos a 40 centímetros y debe tener cero daño, porque me lo voy a llevar a obra. Y segundo, también lo ensayo a algún grupo pequeño, obviamente 2 por cada tipología, y le ensayo 20% más de deformación para ver si tiene daño o no tiene. Por lo tanto, tengo un elemento en obra, cosa que no ocurre normalmente, en el cual yo tengo garantía de su comportamiento. No me arriesgo a que este sistema, que es único y que va a absorber y tomar todas las deformaciones del edificio, a que tenga deficiencias de manufactura, ¿ya? No hay esa posibilidad porque nosotros exigimos que efectivamente se ensaye todo, y no a cargas pequeñas. En este caso, no sé la carga, pero el que vieron ayer, creo que vieron uno con 2.000 toneladas. Nosotros el más pesado que estamos diseñando es de 1.300 toneladas de carga de compresión y 50 centímetros de formación, y tenemos estos marcos de ensayo para probar que funciona. Ahora, estos aisladores, aquí tienen un ensayo de puentes incluido. Estos aisladores se fueron a un puente en Chile, ¿ya? Este es un ensayo en Nevada, ¿lo puedes repetir? En el cual hay 2 mesas migradoras, una en cada lado, para que haya movimientos diferenciales, ¿ya?, para entender cómo se deforman estos aisladores. Estos están en un puente de Río Claro, la misma tipología. Todos estos videos los pueden bajar del sitio web de esta empresa. Y este es un detalle del ensayo. Con carga gravitacional, ¿ya?, sin daño. Entonces, ¿por qué funciona esto? Primero, porque somos muy estrictos. El diseñador tiene que ser muy estricto en la deformación. Si se equivoca en el cálculo del desplazamiento, estamos mal. ¿Y cómo se equivoca? Haciendo que la estructura choque con estructuras cercanas. El aislador mismo, uno lo diseña para que se deforme 200% de su altura de goma. Es decir, si tiene 100 de altura, va a tener 200 de deformación como máximo. La goma no se rompe, no se raja, sino hasta 600%. Pero las normas de diseño dicen que no ocupe más de 200 o 250, es decir, un factor de seguridad gigantesco. Y por lo tanto, la probabilidad de que haya un daño en un terremoto es baja. Ahora, el cambio cultural que ha ocurrido, del caso que le mostraron ayer de Cali, que es un caso tradicional y muy importante, digamos, es que ya podemos diseñar edificios aislados con altura, ¿ya? ¿Qué significa con altura? El problema que teníamos por mucho tiempo es que la goma no resiste tracción. Es decir, si el edificio se trata de volcar, ¿ya?, o se comporta en flexiones, la goma se raja, simplemente pero muy rápidamente.
Entonces, cuando uno hace el diseño, se asegura de que siempre la goma esté comprimida ante cualquier carga posible. Y hace un montón de consideraciones muy conservadoras en el cálculo, como por ejemplo multiplicar por 0,8 el peso muerto de la estructura y suponer de que no hay carga viva y poner el terremoto máximo. Es decir, que nadie lo ayuda a estabilizarse y no debe tener ninguna tracción o tener una tracción muy pequeña. Pero hace poco unos japoneses diseñaron un riel, que es esto de acá, en el cual es capaz de resistir tracción, ¿ya? Y esto resolvió el problema de la tensión. Y aquí van a ver un ensayo de un edificio de 5 pisos en una mesa en Japón, en el cual se prueban estos sistemas, ¿ya? En este caso en particular, el edificio se mueve más de lo que uno le gustaría, en el sentido de que queda vibrando, si puedo repetirlo, después de que se ha detenido la mesa. Y esto demuestra una falta de amortiguamiento. Así que requiere todavía un proceso. Pero déjalo más, que aquí hay un zoom. Aquí se ve por debajo del edificio cómo funcionan los rieles antes de descender. Lo interesante es que después del terremoto aproveché de ir a ver algunos edificios en Japón. A ver estos rieles, es interesante de que no tuvieron casi ningún problema, o sea, funcionaron muy bien. El problema de estos rieles es que es carísimo y por lo tanto nosotros tratamos de evitarlo. Si un aislador pequeñito de 30 centímetros vale como $1.500, $2.500. Si para un edificio alto, digamos de 12, 14 pisos, estamos hablando de $8.000 a $10.000 por aislador, y estos rieles valen $40.000 a $60.000 cada uno. ¿Ya? Por lo tanto, los números son grandes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Chile en edificios altos? Por ejemplo, este va a ser el edificio de esta empresa inmobiliaria más alto de Latinoamérica. Ya está, hace 2 semanas fui a la inspección de obra, en el cual ya tiene 20 pisos, ¿ya? Los aisladores, cada uno de estos salieron con $8.000 cada uno. El sobrecosto de esta estructura de 20 pisos, en comparación a la estructura tradicional, fue de $40 por metro cuadrado adicional por el costo del aislador, pero las reducciones que tuvo la obra en dimensiones, porque reducimos las cargas, ¿ya? Bajó este costo a $20 por metro cuadrado adicional, es decir, que costó un poco más, ¿ya? Pero el edificio se vendió antes de empezar la construcción. ¿Por qué? Porque se estaban levantando 2 o 3 edificios, ¿ya? Y el único que tenía protección técnica era este, y por lo tanto que es un edificio de residencia o habitación. Por lo tanto la gente opta por un valor que es $20 adicional por metro cuadrado, ¿ya? En 100 metros cuadrados son $2.000 adicionales. Es decir, no es una magnitud suficiente y el comportamiento es entre 0 daño y daño, ¿ya? Para un terremoto permanente que tenemos como amenaza en Chile. Por lo tanto, este edificio, que inicialmente tenía 14 pisos, y como siempre ocurre en la obra, cuando estos tipos vieron que se vendió en verde, decimos nosotros, antes de que se construyera, nos pidieron que le agregáramos 2 pisos más al edificio, pero ya estaban puestos los aisladores, y tuvimos que hacer los cálculos, y como habíamos sido tan conservadores, decidimos reducir nuestro factor de seguridad y le pusimos 2 pisos más, lo que ha hecho es que nos dé más trabajo. Nosotros a dormir más incómodos, la verdad. Pero funciona, ¿ya? Este es el indicado que hicimos abajo, y este es el indicado muy poderoso de vigas de 1 metro de espesor por alturas de casi 2 metros, que reciben toda la carga de los aisladores que están en esta posición y que son capaces de tener 0 tracción en 20 pisos de altura. Para otra empresa, que es una compañía de teléfono, claro, no sé si está acá. Bueno. El centro de la nube de datos, el iCloud o como le llaman, supuestamente va a estar en Chile. Ahí se van a almacenar todos los datos de Internet.
El edificio que tiene este de acá, que se definió, tiene que tener como máximo 8 minutos de paralización al año, bajo el terremoto de diseño externo. Y esta es lo que se llama una categoría de diseño Tier 4, que es la más estricta que existe en el planeta. Y nos pidieron precisamente eso, y logramos eso solamente porque pudimos poner, bueno, el edificio es un búnker, obviamente de muros de hormigón, pero montado sobre, en este caso 120 aisladores, el edificio completo va a tener 300 aisladores. ¿Ya? Ahora saquen sus cuentas si cada uno de estos vale como $8.000, $9.000, es una cantidad de dinero importante, pero garantiza algo que es imposible de garantizar con técnicas tradicionales. Es decir, acá el edificio no va a matar a nadie y no se va a gritar, pero tiene que, los contenidos, los equipos eléctricos tienen que tener bajísimas aceleraciones. Y eso lo hacemos solamente colocando aisladores físicos. ¿Ya? No había solución tecnológica si no se hacía aislado. Y por lo tanto se pagó de más esta opción porque se posibilitó construir este edificio en un lugar tan crítico como en el caso de Chile. Este edificio es el más alto que hemos calculado en la oficina y demuestra la diferencia entre un edificio aislado alto y uno no aislado. Y la gran diferencia, bueno, es el movimiento abrupto que tiene un edificio de aislación fija. Y a diferencia de la teoría tradicional que tenía, este es el terremoto del 2010 puesto en la base en este modelo. ¿Lo puedes repetir? Lo que ocurre en un edificio aislado alto es de que no se comporta como un cuerpo vivo, pero las derivas de piso o la distorsión de piso se reduce considerablemente y se acumula en esta interfase aislada que tienes acá. Acá de dilatación de 50 centímetros, ¿ya? Y entonces somos capaces de disminuir de este comportamiento al que se ve ahí. Es decir, una grandísima ventaja. El costo es cercano a los $40 el metro cuadrado. Pero la ventaja es de que la gente en Chile, después del terremoto del 2010, no quería habitar en edificios de altura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el edificio, cuando el terremoto vibró a nivel de terreno, ¿ya? La ruptura es de 500 kilómetros. La velocidad de ruptura es alrededor de 2 kilómetros por segundo. Si tienes que romper 500 kilómetros, que es la ruptura de la falla, quiere decir que solo el proceso de ruptura dura 2 minutos. O 2 minutos y medio, dependiendo de la roca. Es decir, que está vibrando severamente por 2 minutos. Luego la onda viaja y rebota y llega a tu valle y el suelo se empieza a vibrar. Y por lo tanto ahí le agregas fácilmente 30 segundos o 1 minuto. Después baja el edificio alto, que tiene amortiguamiento no al 5% como dicen nuestras normas, eso es mentira absolutamente en todo lugar del planeta. Los edificios tienen entre 2 y 3% de amortiguamiento. Lo que hace que el edificio vibre 3 a 4 minutos después de terminado el temblor. Entonces, lo que hacen estos sistemas es acortar ese tiempo de 6, 8 minutos de vibración a los minutos efectivos de ruptura. ¿Ya? No podemos eliminar la vibración del valle tampoco. Y por lo tanto, lo que estamos aportando es confort y tranquilidad bajo un sismo severo. Hasta ahí lo dejo con anticipación. En las notas, en la presentación que realicé, ahí hay más cosas, para no repetir. Bien, disipación. En orden de preferencia, yo, si me dejan diseñar y escoger, indudablemente podría ir a hacer, porque no entra la energía en el edificio. Si por problemas arquitectónicos, por ejemplo, que no hay espacio alrededor para acomodar las deformaciones del edificio, ¿ya? O porque como tengo que cortar, tengo que meter este aislador que entre todo lo que uno hace puede tener hasta 2 metros de altura las vigas y el aislador. Entonces, hay veces que lo único que me deja el arquitecto o el inmobiliario o la industria es poner un disipador, es decir, te dejo que me saque rápido la energía del edificio. Y hay métodos distintos y el costo es muy distinto. Hay métodos que trabajan por desplazamiento
y esencialmente son de tipo friccional, por ejemplo, placas de acero en forma de triángulo, estos se llaman EADA, y agregan liquidez y disipación, y trabajan simplemente por fluencia de la placa de acero, ¿ya? Y esto tiene la forma del diagrama aumento cuando uno aplica una fuerza fuera del plano, y este es el diagrama aumento y se clasifica todo esto, y por lo tanto cuando está clasificado convierte en calor la energía mecánica que lo después. Alternativamente, además de metálicos, hay friccionales como los frenos de los vehículos y otros sistemas que no voy a comentar. Luego hay sistemas viscosos, que es el clásico amortiguador de vehículo. Este está puesto en un puente en Chile, estos son 1 metro de diámetro, es gigantesco. Y es aceite, silicona u otros más productos dentro de un cilindro y funcionan como viscosos cuando no tienen rigidez o viscoelástico cuando tienen algo de rigidez. Y los otros sistemas son péndulos o masas sincronizadas. Estos 3 sistemas son la segunda la segunda opción del diseñador para sacar y controlar el terremoto de nuestra estructura. El disipador, en esencia, es un cilindro en el cual pasa el líquido de un lado al otro a través de un pequeño orificio acá, que permite generar roce y fricción y se calienta mucho. Y esto genera una expresión matemática que tiene esta forma, digamos, y disipa energía, ¿ya? Este es el clásico dispositivo de Taylor, que se utiliza mucho, y se colocan las estructuras como diagonales. Por ejemplo, aquí este es un pedazo de metal, ¿no? Porque el cilindro es muy pequeñito. Nosotros hemos puesto muy grande, hasta 2 metros de largo, pero en general el cilindro es muy pequeño. El costo de uno de estos cilindros es como $3.000 a $4.000 en pequeño, y los grandes $15.000, $20.000 o $30.000. Pero como son pequeños, uno los pone con agregados metálicos y los ancla, o dos, por ejemplo, aquí hay una diagonal, aquí hay un cuadro, aquí están las diagonales y aquí están los dispositivos. Y lo que hacen es calentarse cuando viene el temblor. Por ejemplo, en este edificio, en el norte de Chile, que es de muros estructurales muy rígidos y funcionan por deformación entre los extremos de estas cosas. Y aquí está el disipador, en el modelo matemático, ponemos una biela, un pantógrafo, que aquí se ve en la realidad, y cuando estos puntos se acercan, entonces esto se abre y se cierra, y dependiendo de la velocidad que tenga uno, disipa muchísima energía. La verdad es que esto de muchísima energía es bien relativo. Y el problema que tenemos en la realidad es el siguiente. Cuando tengo un edificio alto, el amortiguamiento real es 2-3%, no es de la norma que es 5%. Entonces, agrego estos dispositivos y trato de subir sobre el 5%, pero garantizado con este equipo. Y esto es muy difícil. La verdad es que tratar de llevar un edificio más allá del 8% de amortiguamiento es casi imposible en términos económicos. En el papel y en el computador va a funcionar perfecto, pero cuando ustedes lo llevan a obra y tratan de agarrar esas fuerzas de esos disipadores, se arranca el mundo. Es decir, o se levanta la columna, o se levanta la fundación, lo que ustedes quieran, no se puede. Lo único que logran con amortiguamiento de tipo incorporado en la estructura es hasta 8%, con suerte 9%. ¿Ya? Es muy barato, es poco agresivo arquitectónicamente si lo pueden poner así, pero a veces es muy agresivo si la única opción es este tipo de mecanismos, y por lo tanto no son muy atractivos. Un tipo de disipador que está entrando con mucha fuerza, particularmente en la industria minera en Chile, es algo que es muy sencillo y que es un disipador metálico, en el cual yo reemplazo mis diagonales, que siempre tengo problemas en los terremotos. En Chile, cada que hay un terremoto, las diagonales se pondrían. Existe la posibilidad de colocar una diagonal que no se pondría y que además disipa energía. Y estos se llaman diagonales de pandeo restringido o blocking restraint braces, que están codificados en el código de acero norteamericano, europeo y asiático. ¿Y qué son estos sistemas? Estos sistemas son un elemento, una diagonal tradicional, pero que ha sido rebajada. Es decir, este es acero 26. Luego se le pone un material antiadherente. Luego se pone una camisa, un tubo de metal por fuera y se rellena con hormigón.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La diagonal que está adentro recibe las fuerzas, ¿ya? Y cuando quiere pandearse, choca con el hormigón y el tubo externo, que no tiene carga, y le impide que se pandee. Y por lo tanto, este sistema se clasifica en tracción y en compresión sin pandearse. Y es muy sencillo, se puede hacer en forma rápida. Entonces, cuando antes teníamos el caso de pandeo y una hipéresis de formación fuerza de este sistema, que es algo así, y que el área de esto es la disipación de energía, yo parto un sistema en el cual es muy grande, muy estable y prácticamente no requiere recambio cuando ocurre un terremoto severo.